cuando nosotros le decimos a los niños, a ver, golpeemos con las manos para separar cuántos sonidos tienen las palabras. Y los niños van a decir, cámara. Y van a decir 3. ¿Por qué? Porque para los niños es mucho más fácil, ¿no es cierto?, separar en sílabas. Por lo tanto, la primera forma que yo tengo de ir fragmentando, segmentando la palabra, es en sílaba. Y después voy a la letra, al fonema. Porque si nosotros le decimos cuántos golpecitos damos en mesa, ellos van a decir mesa, 2. Separamos en sílaba la palabra. Y después desagregamos las sílabas en fonema o grafema. Entonces, es más fácil para el chico. Ahora, esto de los 5 años, ¿no es cierto? También las edades no son tan taxativas. También tenemos cierta flexibilidad en que el niño pueda estar preparado para poder desagregar o reconocer explícitamente los fonemas y los grafemas de una palabra, ¿cierto? Puede que esté preparado, puede que no, ¿ya? Pero podría empezar a reconocer ciertos sonidos. Y de ahí que es importante, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos rimas, cuando trabajamos trabalenguas, en que nosotros podemos hacer o aprender poemas cortos, donde los niños puedan asociar el sonido final de las palabras. Entonces es importante que nosotros hagamos este tipo de ejercicio, no de manera separada. No es que usted diga, hoy día voy a trabajar conciencia fonológica, no, sino que en el paquete de acciones, de actividades, vamos a hacer desarrollo verbal, podemos trabajar conciencia fonológica, podemos trabajar, ejercitar sonidos iniciales y finales, podemos trabajar lateralidad, o sea, está dentro de un cuadro de acciones que tenemos preparado para la clase y que vamos a permitir que los niños vayan desarrollando ciertas habilidades. Las investigaciones más recientes señalan que no se puede afirmar que la habilidad para segmentar las palabras es predictor de éxito en la lectura, pues puede ser logro del proceso de alfabetización. La clase anterior dijimos que los autores que presenté afirmaban de que un niño que podía reconocer los fonemas de una palabra, ¿no es cierto?, era mejor, podía tener mejores condiciones para el éxito lector, para aprender a leer en el fondo. Pero ahora hay investigaciones que dicen que no corresponde, o sea, que el reconocimiento de la conciencia fonológica no necesariamente debe ser previo, sino que es proceso de alfabetización. Los niños pueden reconocer fonema y grafema cuando tienen cierto conocimiento de letras, de palabras, de sonidos, etc. O sea, no es que partamos de cero, no es que nosotros digamos, vamos a desarrollar la conciencia fonológica en los niños para que ellos puedan ser mejores lectores. No, sino que se va dando de la mano, ¿ya? Si el niño no tiene conocimiento de algunas letras, es difícil que pueda saber cómo se escribe, ¿cierto? El niño, por ejemplo, ha visto el logo de Fanta y como lo ve, él lo quiere escribir. Entonces, como tiene conocimiento del logo, a lo mejor él va a transcribir y después yo le voy a decir qué letras conforman, qué letras o qué sonidos conforman esta palabra. Ahí la va a desagregar, pero no es que no tenga conocimiento de nada, a eso me refiero, ¿ya? Tolchinsky en el año 95 argumenta y demuestra que esta capacidad es producto de la alfabetización, por lo que no se concibe el entrenamiento explícito hasta que los niños puedan comprender lo que están haciendo. O sea, Profesora, explícito. ¿Hijo? ¿podría Dígame. poner a grabar la clase? No lo hice.
chiquillo, qué bueno que me acordaste. Mira, toda la razón. Ahí sí, qué bueno que me dijiste, Juan Pablo. Imagínate todo lo que yo he hablado. Ya, disculpen, pero acuérdenme porque yo me entusiasmo y parto y se me olvida grabarla. Ya. Bueno, Tolchinsky argumenta y demuestra que esta capacidad es producto de la alfabetización, por lo que no se concibe el entrenamiento explícito hasta que los niños puedan comprender lo que están haciendo. Bueno, como recién estamos grabando la clase, porque se me había olvidado hacerlo antes, estoy haciendo un repaso de conciencia fonológica, ¿ya? Ya hablamos sobre recordar sobre lo que era la conciencia fonológica, qué es la función metalingüística, y dijimos que era el uso de la lengua. La reflexión o la actividad metalingüística es, ¿no es cierto?, construir conocimiento sobre cómo, ¿no es cierto?, escribimos, en el fondo, las palabras, cuáles son los fonemas que conforman una palabra. Hablamos de segmentación o fragmentación en unidades más pequeñas, y estamos hablando de la conciencia fonológica o metafonológica, ¿no es cierto?, de algunas características y de lo que piensan en las investigaciones más recientes. Y aquí vamos en Tolchinsky, cuando nosotros decimos que no argumenta y demuestra que esta capacidad es producto de la alfabetización. O sea, los niños no pueden realizar conciencia fonológica o reflexión metalingüística si ellos no tienen conocimiento de algunas palabras, letras, sonidos, ¿ya? Cuando los niños son capaces de producir escritura silábico-alfabética, ¿ya? Es decir, escribimos sílabas, o alfabética, escribimos letras, es el momento en que la reflexión metafonológica puede ser activada con mayor conciencia. Y la etapa de conocimiento fonológico explícito puede constituirse como un conocimiento significativo en construcción. O sea, aquí cuando los niños empiezan a escribir, por ejemplo, escriben, no sé, mariposa, y escriben las vocales o las consonantes, ¿no es cierto?, de manera diferenciada o indiferenciada, ¿ya? Cuando hemos escrito, bueno, ahí nosotros podemos hacer que los niños hagan un ejercicio fonológico, porque ahí nosotros le podríamos decir mariposa. Entonces los niños van a poder, con el fonema, poder ir completando, ¿no es cierto?, las letras que les faltan hasta llegar a la escritura alfabética, fonética, donde le da la relación unívoca, ¿no es cierto?, 1 a 1 de letra, de fonema a grafema. Pero si el niño no tiene este conocimiento, ¿cómo nosotros le podemos hacer que el chico pueda entender lo que, que haga consciente la escritura fonémica y grafémica? Por eso que Tolchinsky argumenta eso. Por lo señalado, la relación grafofónica puede extenderse hasta los 7 u 8 años. No es fácil, es complejo. Si nosotros pretendemos que el niño en primer año haga reconozca y asocie fonema y grafema de todas las palabras del alfabeto y de todas las palabras que escribe, es complejo. Por eso que este proceso puede darse hasta segundo o tercero básico, los 8 años. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender si el niño tiene ciertas condiciones personales, ¿cierto?, para aprender, si el niño no tiene algún trastorno de aprendizaje, si el niño no tiene alguna discapacidad intelectual, si el niño no es, por ejemplo, un niño hiperactivo, a lo mejor no va a poner atención a lo que le están diciendo y le va a costar más. O sea, hay un montón de diferencias individuales que puede hacer extender este proceso. Pero eso no es, como les dijera, no es ley, sino que
depende de las condiciones de cada niño o niña, ¿ya? Por lo tanto, la construcción del conocimiento ortográfico puede alargarse hasta finales de la escolarización obligatoria, porque son procesos complejos. En el caso nuestro, el tema ortográfico debemos trabajarlo, ¿no es cierto?, hasta octavo, que salen nuestros alumnos de básica. Porque a medida que nosotros vamos avanzando también en los niveles, nuestro lenguaje se va enriqueciendo y van apareciendo otros términos, otros conceptos que vamos agregando. Y bueno, ¿y cómo escribimos esas palabras? Recuerden que todavía hay alumnos que tienen dificultad para definir cuándo es V, cuándo es B, cuándo es con C, cuándo es con S, cuándo es Z, cuándo se escribe con H. Todavía hay alumnos que en las pruebas, en los trabajos me ponen iba de paseo con H. Todavía. O sea, todavía no hay, ¿no es cierto?, conocimiento ortográfico. Y estamos en segundo año universidad. Entonces, imaginen un pequeño que está aprendiendo a escribir. Obvio que se le hace más complejo. Emilia Ferreiro también coincide con lo que plantea Tolchinsky, porque considera que la escritura es la que obliga a considerar como sucesivos los fonemas que son simultáneos en la sílaba. ¿Ya? Por lo tanto, no es fácil. Bien, hizo un poco de repaso con respecto al contenido que vimos en la clase pasada de la conciencia fonológica o la reflexión metalingüística, ¿ya? Y se me ocurrió agregar algunas actividades que facilitan la reflexión metalingüística o la conciencia fonológica. ¿Por qué? En esta parte de nuestro trabajo, nosotros estamos hablando de estrategias de aprendizaje. Entonces, yo en cada cosa estoy incluyendo algunas actividades, algunas acciones que podemos hacer en el aula para que los chicos puedan aprender. Ahora, hay muchísimas actividades, chiquillos. Si usted revisa un libro de lectura y escritura inicial, ya, de autores, miren, del año 70 para adelante, hay actividades, pero tratemos de revisar los que son más actuales, ¿ya? Hay información sobre el tema de cómo nosotros podemos trabajar. Hay mucha estrategia, mucha actividad. Es cosa también de que nosotros seamos lo suficientemente creativos para trabajar con los niños. Por ejemplo, la lectura dice para ellos y en voz alta, que nosotros le leamos a los niños de palabras escritas o textos breves y contextualizados. Y la escucha de sus comentarios posteriores. O sea, los niños tienen que escucharnos leer, pero sí tenemos que tener cuidado en algo. En las lecturas que seleccionamos, no deben ser extensas. Un día yo fui a observar una clase de un estudiante y les leyó un cuento tan largo a los niños y para colmo lo leyó desde un celular, ni siquiera con imágenes, ni siquiera con proyección, ni siquiera con un monito. Los niños empiezan a inquietar, a desordenar, a moverse, a conversar entre ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seleccionar lecturas breves y contextualizadas con cosas que a los niños les agraden. Por ejemplo, que incluyan onomatopeyas, no sé, íbamos por el campo y se cruzó una vaca, ¿y qué hizo el gallo? ¿Qué hizo? O sea, cosas que animen a los niños y escuchen. Y nosotros podemos ir incluyendo, ¿no es cierto?, ciertos onomatopeyas y ciertos sonidos que a los chicos les va a interesar y lo va a hacer entretenido. Y después los niños van a decir, tía o tío, ¿cómo se escribe?
¿Cómo se escribe kikiriki? ¿Cómo se escribe wow? Y ahí vamos a entrar en el tema de conquistar su atención para que los niños quieran aprender. La lectura del profesor de pequeños poemas, rimas, canciones, trabalengua, cuando se les ayuda a memorizarlos y se les dejan los textos escritos a su disposición para que puedan surgir observaciones y comentarios. O sea, yo puedo hacerles aprender un poema a los niños, les leo un poema y después les digo, niños, aprendámoslo. Y de los poemas, bueno, de las estrofas, chicos, ¿qué palabras sonan igual? Por ejemplo, cantó, sonó, bien. Sonido final. ¿Cuál es el sonido final igual? ¿Te fijas? Canciones en que los niños muevan su cuerpo, bailen y a la vez vamos aprendiendo para que ellos vayan haciendo consciente que lo que el profesor lee de un texto escrito lo podemos pronunciar y que a la vez lo que yo estoy hablando lo puedo escribir. Cuando nosotros trabajamos este tipo de cosas y los niños hacen comentarios, ¿no es cierto?, observaciones sobre lo que están trabajando, nosotros estamos además trabajando el desarrollo del lenguaje verbal, que fue lo que vimos en una de las primeras clases cuando empezamos a ver estrategia, ¿cierto? Por lo tanto, yo no estoy separando esa actividad con esto, sino que está todo incluido en un mismo paquete, de tal forma que los niños vayamos desarrollando su conciencia fonológica, su desarrollo verbal, el conocimiento del alfabeto, las palabras, las sílabas, todo vaya, ¿no es cierto?, de manera holística. No voy separando ni fragmentando nada. Bien, otra que podemos hacer es la confección conjunta de listado de palabras de un mismo campo semántico. Cuando hablamos de campo semántico, recordemos el contenido que vimos para la prueba. Cuando nosotros hablábamos de los componentes del lenguaje. Ya hablamos de la fonología, hablamos de lo semántico, de lo pragmático, de lo sintáctico, de lo morfológico, y dijimos que esos eran los componentes del lenguaje. Y también los vimos, eso lo vimos desde Owens y también lo vimos desde Bloom y Laje, cuando dijimos que ellos hablaban de contenido, forma, ¿cierto? Ahora, aquí estamos hablando del campo semántico. Cuando hablamos de campo semántico, hablamos de las palabras que están dentro de un mismo cordón significado. Por ejemplo, familias de animales domésticos que nos gustan. Juegos que practican. Lista de juguetes preferidos, están dentro de un mismo campo semántico. Nombres de vehículos o marcas de vehículos. Prendas de vestir, personajes de los cuentos, títulos de cuentos. ¿Qué hacemos nosotros? Confeccionamos un listado. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ir escribiendo en la pizarra cada una de las palabras. Si yo les digo a los niños, ¿podrían ustedes hagamos una lista de juegos que ustedes practican? Y los niños me van a decir, no sé, jugamos en el Nintendo, jugamos bachillerato, jugamos no sé qué, Ludo, ya, estoy inventando, Metrópoli, y yo voy a ir anotando. Y esa relación que voy haciendo entre lo que ellos me dicen y yo escribo, vamos haciendo lo contrario de lo que dijimos antes. O sea, lo que los niños hablan, yo lo escribo. Y vamos haciendo la conexión. ¿Ya? Escritura de onomatopeyas, lo que hablábamos antes de las canciones, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué sonido emite el gato? Miau. ¿Y cómo se escribe miau? Y ahí vamos nosotros haciendo la asociación, la ¿cierto? La I,
y vamos escribiendo nosotros en la pizarra. Entonces los niños van viendo. ¿Y qué otras palabras se escriben con Los niños van a decir mesa, mamá. Y vamos haciendo toda una familia de palabras solo con el aullido del gato. ¿Se fijan? Entonces, todo esto nos va ayudando a que los niños vayan haciendo conscientes lo que van escuchando. Anotar, me cambié. Anotar para ellos lo que hay que recordar, lo que desean, lo que inventarían, lo que hay que solucionar o lo que hay que planificar. En estas actividades los niños observan el modelaje, que lo hacemos nosotros los profesores. Por ejemplo, niños, vamos a planificar un viaje al Windsor. ¿Qué necesitamos para hacer un viaje? Una micro, ya un bus, muy bien. ¿Qué más necesitamos? Permiso de los papás, bien, todo eso lo voy anotando. ¿Qué más? Permiso del director, colaciones, no sé, ¿te fijas? Y vamos registrando. Entonces, para los niños eso también es un momento de aprendizaje. Responder a preguntas, ¿qué letra es esta? ¿Aquí qué se pone? Son preguntas típicas. Los que son papá o mamá que me están escuchando, saben que los niños cuando están interesados en escribir preguntan, ¿qué letra se pone aquí? ¿Cómo se escribe? ¿Ya? Permitir que los niños comparen, opinen, deliberen. Cuando nosotros hablamos de que deliberen, podemos hacer debates sobre un tema. Y aquí en esto estamos ayudando a la conciencia fonológica y estamos desarrollando el lenguaje verbal. Se fijan que las cosas no se dan por sí solas, van amarraditas. Utilizar el metalenguaje en conversaciones como, por ejemplo, los niños me pueden preguntar, ¿cómo se llama esta letra? Yo le digo, sí, esa letra es la S. Suena S. Cuando leo serpiente. Por lo tanto, ahí estoy dando el nombre de la letra y su sonido. ¿Se fijan? Entonces, los niños preguntan, ¿y qué letra es esta? La T. Se llama T. Se escribe, puedo escribir tomate. ¿Se fijan? Entonces, vamos dando el nombre de la letra y vamos dando el sonido. Proponer juegos orales, no sé, los niños a veces juegan a eso, tenemos una tía, la tía Mónica, ya, y van haciendo cosas, lo mismo, de ese tipo de juegos. Canciones, ¿te fijas? Cosas que los niños los permita tener unos activos, no que me estén escuchando todo el rato. Incluir recursos tecnológicos, imágenes, utilizar el teclado, que los niños intenten utilizar el teclado, ¿no es cierto? O conocer cómo se prende el computador ya. Después busquemos cómo podemos buscar ciertas cosas. ¿Se fija? Los niños tienen habilidad para manejar el mouse, por ejemplo, porque ellos toman los teléfonos, entonces ya más o menos se manejan. Entonces, dejar que hagan el ejercicio. O tener la clase, la sala preparada en un Word. Entonces, para que los niños escriban. A ver, escribamos la letra A. Busquemos la letra A, ya. Después escribamos la letra M. Escribamos la L. Busquémosla, no sé. Entonces, son ejercicios que nosotros podemos trabajar con los niños para colaborar con el desarrollo de la conciencia fonológica o reflexión metalingüística. Preguntas sobre lo que acabamos de ver. Profe, Sí, más que una pregunta, es un comentario.
La conciencia fonológica, como que sigue los ejemplos que da de los niños con los juegos, los trabalenguas, las canciones, los ¿Mm? cuentos, y solo el hecho de usar los recursos y las cosas concretas, pictóricas, herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera, quiere decir Ujú. entonces que la conciencia fonológica es transversal, es decir, que se puede trabajar independiente de la asignatura en la que estemos. Sin duda, sin duda. Porque es que nosotros, ¿sabes lo que pasa, Juan Pablo? Que nosotros siempre pensamos que los niños están en lenguaje, entonces aprenden solo lenguaje. En matemática, no me importa que escriba con falta de ortografía, porque total estoy en matemática y me interesa cómo me desarrolla el ejercicio. No, nosotros el tema lenguaje es transversal a todas las asignaturas y nosotros tenemos que trabajarlas y corregirlas en todas las asignaturas. ¿Te fijas? De esa manera nosotros podemos ser consistentes con el aprendizaje, porque si yo en la hora del lenguaje a los niños les insisto en algo, y cuando estamos en matemáticas los dejo libre que escriban como quieran, o en historia, porque total no es lenguaje, entonces no estoy siendo consistente con el aprendizaje de los chicos, ni estoy colaborando para que ellos logren comprender. ¿Te fijas? Porque si yo lo hiciera en todas las asignaturas, los niños lograrían comprender lo que le estoy diciendo. Ah, si no entendió el lenguaje, en matemática va a entender lo que yo quise decir. De eso se trata. ¿Ya? Bien, voy a avanzar. Voy a hablar sobre comprensión lectora. Bien, vamos a hablar de comprensión lectora, que es otra estrategia que nosotros tenemos que usar para que los niños puedan tener mayores habilidades de lectura, ¿no es cierto? Porque va asociado al leer y porque nosotros no solo dijimos que leer no solo era poder decodificar una palabra o fragmentarla en fonemas y grafemas, sino que es comprender lo que leemos. Y esto lamentablemente es una debilidad que tenemos nosotros, que tenemos desde siempre, incluso los adultos. A mí me ha tocado dar clases a personas grandes y, y resulta de que las preguntas en una prueba que son literales de respuesta, ¿no? No sé, ¿de qué color era la capa de la Caperucita Roja? Roja. En esas respuestas, todo bien, pero cuando los hago inferir, todo mal. Incluso he hecho clase a profesores y me pasa lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros mismos me he pasado por el tema de que, por ejemplo, en el lenguaje, el profesor a usted le hace leer un libro en el liceo y después le dice, describa los personajes, diga cuáles son los personajes principales, cuál es el ambiente en que se desarrolla la obra, ¿cierto? Pero nunca le hace pensar, sacar conclusiones de una lectura, o rara vez, o simplemente le dice, escriba un resumen del libro, traiga un resumen de tantas páginas. Y en el resumen que hacen los estudiantes generalmente, van copiando textual algunos párrafos que son relevantes. Entonces, no hay un ejercicio desde la escuela, desde el pre-kinder, o desde el kinder, porque sala cuna en adelante uno le empieza a contar cuentos a los niños para entretenerlos, música, qué sé yo. Pero después se puede ir acentuando en pre-kinder, kinder, hasta eh, los cursos que van superiores, pero nosotros no trabajamos algunos componentes que son esenciales de la lectura comprensiva. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, yo quiero que pongan mucha atención para que podamos hacerlo con nuestros alumnos, porque el tema de que les va mal en los resultados CIMSE no es porque los niños no hayan aprendido harto lenguaje y hartas cosas, sino que es mayoritariamente porque no tienen comprensión lectora.
no tienen fluidez lectora, se demoran un año en leer un trozo. Y si se demoran mucho en leer, no llegan a comprender. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas de los resultados Simpson. Cuando los niños lean comprensivamente, les va a ir bien en todas las cosas. Ojo con eso. Miren. Aquí Tuffanelli, el año 2010, en la página 12, que está citado, ¿no es cierto?, por Mata y otros, el 2015, porque yo lo saqué del libro de Didáctica de la Lengua y la Literatura de Mata. Pero citó a Tuffanelli. Dice, la lectura es un proceso continuo de interacción entre texto y lector, en el que éste, para construir significado, utiliza estrategias, secuencias de actos que implican operaciones cognitivas complejas. ¿Ya? Para yo poder comprender y llegar a un significado del texto, tengo que usar diversas estrategias, como observar, comprender, realizar hipótesis, supuestos, comparar, sintetizar, crear y producir, entre otras acciones u otras habilidades. ¿Ya? O sea, todo esto tengo que hacer yo para cuando leo y comprendo. Observo, comprendo, formulo hipótesis en mi cabeza, comparo lo que estoy leyendo, ¿no es cierto? Lo comparo con otros ejemplos, con otras lecturas, con otras situaciones, con otras experiencias. Porque cuando uno lee, como que algunas cosas están dentro de algo que uno leyó, comprendió o estuvo. Ya sintetizo, porque como comprendí, puedo escribir con mis propias palabras y sintetizar lo que quería decir el autor. Puedo crear finales distintos, en el caso de los niños, cambiar nombres de cuentos, cambiar historia de los personajes y producir un cuento nuevo, por ejemplo. Y todo esto las personas las vamos elaborando en contextos familiares para hacer frente a nuevas situaciones. En contextos familiares estamos hablando de hogar y escuela. Recuerden que los niños se entusiasman por leer si ven a su familia que lee. Que comentan lo que están leyendo, que extraen ideas de lo que están leyendo, que resumen verbalmente. Todo eso ayuda, todo ayuda. Y en la escuela, por supuesto, que nosotros tenemos que dar los espacios para que los niños puedan comentar, para que los niños puedan crear en un contexto de tranquilidad, en un contexto armonioso. Acuérdense que eso es muy importante. En un contexto distendido. Donde el leer, el compartir ideas, somos escuchados, podemos crear, podemos decir, bueno, ¿y qué nos gustó más del cuento? Dibujémoslo, pintémoslo libre, con témpera, con lápiz de no sé qué, con lápiz no sé cuánto, cada uno elige. Entonces los niños se van motivando y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Bien, las 3 operaciones principales para la comprensión lectora. ¿Qué tenemos que nosotros lograr? Predecir, inferir, controlar. ¿Ya? Cuando nosotros podemos predecir, es anticipar o formular hipótesis sobre lo que sucederá después, sobre cómo será el texto o cómo puede terminar. Es decir, yo puedo trabajar el título de la historia, ¿cierto?
del cuento, de la fábula, del texto que quieras hacer, y puede ser hasta el dibujo de un plato de comida. ¿De qué vamos a leer ahora? Una receta, ya. ¿Sobre qué? Vamos a hacer lechugas con huevo duro. Ya. Entonces, ¿te fijas? Los niños pueden anticipar y predecir a través de un nombre de una historia. Podemos ir parando la lectura y preguntando, bueno, ¿y qué creen ustedes que va a pasar ahora? Vamos haciendo predicciones. Tenemos que inferir, que consiste en comprender aspectos que no están explícitos en el texto, recurriendo al conocimiento que posee del mundo y el contexto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo no lavo las lechugas, niños? Y algunos van a decir, mi mamá no la lava, y otros van a decir, no, porque mi mamá dice que nos enfermamos. O sea, nos podríamos enfermar si no lavamos las lechugas. Ya. ¿Y qué pasa con eso? Es que nos va a doler la guatita, es que vamos a ir al doctor, es que vamos a hacer, o sea, ahí estamos haciendo algo implícito, es decir, no está escrito, pero nosotros podemos llegar a conclusiones. Y ellos van a hablar en torno al conocimiento que tienen personal de su familia, de su contexto, y también a lo que han podido escuchar en las noticias de que, no sé, se enfermó de salmonela porque los huevos, no sé, estaban pasados. Se enfermó de hay que cuidar en el verano el tema de las diarreas porque hay que lavar bien las verduras y las frutas. ¿Te fijas? Ellos van a hablar de lo que ellos conocen. Después, controlar es una actividad metacognitiva en la cual se detectan errores en el proceso de lectura, desconocimiento del significado de las palabras, hipótesis incorrectas, etc. Entonces, cuando nosotros controlamos, nosotros estamos, por ejemplo, usamos alguna palabra que no conocemos, ¿ya? Usamos alguna palabra que no conocemos. Entonces los niños pueden decir, ¿y qué significa esa palabra, tía o tío? Ahí estamos controlando, haciendo una actividad metacognitiva, porque estamos tratando de entender un concepto para poder entender la idea completa del texto. Por lo tanto, es súper importante que cuando a los niños les surge la duda en la clase, nosotros lo hagamos de inmediato, ¿ya? Que nosotros lo resolvamos de inmediato para que eh, ellos puedan conocer el significado de las palabras, ¿ya? Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo les traje un ejemplo de lectura compartida, pero necesito que me participen, que hablen, por favor, ¿ya? Traje un ejemplo de lectura compartida para que lo trabajemos y veamos cómo lo podemos hacer. Ya, niños. Ustedes van a ser mis alumnos de primero. ¿Sobre qué vamos a leer hoy día? No sé si son polillas o abejas. ¿Qué dicen los compañeros, que son polillas o abejas? ¿Qué son, chiquillos? ¿Polillas o abejas? Polillas, creo. Son Perdón, polillas. polillas. Muy bien, vamos a hablar de las polillas. No sé, ¿Conocen las profe, polillas? parecen polillas. ¿Ah? ¿Hija? Que parecen polillas, parece, ¿o no?
Sí, son polillas, hija. Entonces, ¿sobre qué vamos a leer hoy día? ¿De qué va a tratar la historia? Sobre las polillas. De las polillas. Muy bien. Mire, y aquí hay una descansando aquí. ¿Por qué hacemos esta lectura compartida? Porque estoy entendiendo que los niños en primero no leen. Por lo tanto, cuando ellos no han logrado la lectura autónoma o independiente, nosotros trabajamos la lectura, ¿no es cierto?, compartida. Y voy a decir cómo la tenemos que hacer. Yo voy a modelar aquí como usted lo tendría que hacer en la sala, por eso traje este ejemplo, ¿ya? Aquí. ¿De qué se tratará un texto con estas ilustraciones? A ver, ¿qué suponemos? Aquí empezamos nosotros cuando yo les muestro a ustedes de qué vamos, sobre qué tema vamos a hablar en este cuento, las polillas. ¿Qué hacemos nosotros? Anotamos en la pizarra la hipótesis de los niños, porque los niños todavía no están seguros, estamos formulando hipótesis, ¿ya? Formulando predicciones. Entonces, anotamos, vamos a hablar de las polillas. Otro va a decir, no, son abejas, de las abejas. Después, ¿de qué se tratará un texto con estas ilustraciones? De que a las polillas les gustan los hilos y que viven en la ropa. Ya, eso es una buena hipótesis, entonces nosotros registramos eso en la pizarra. ¿Han visto alguna vez polillas? Y ¿Han visto ahora, polillas? profe, ahora hay muchas polillas. Ahora hay muchas. Ya. ¿Sabes qué comen las polillas? ¿Dónde se meten? Como decía Juan Pablo antes, en la ropa y en la lana, ¿cierto? Ahora, esta lectura compartida que leeremos es una canción que se llama La familia polillal. Y ahora que sabes el título, ¿de qué imaginas tratará la canción? ¿De qué tratará la canción? De una De familia una de polillas. familia de polillas. De una familia de polillas. ¿Que está dónde? ¿Que está dónde esta familia de polillas, de acuerdo a las imágenes que estamos viendo aquí? En el armario o en el ropero. Estamos en los armarios, en los roperos, en los closets. Ahora hablaríamos de closet, ¿cierto? Bien, vamos con la canción. Cuando nosotros hacemos una lectura compartida, vamos con un puntero o con estas lucecitas que tenemos para alumbrar a la distancia, porque nosotros vamos a proyectar esto, lo vamos a ir mostrando palabra a palabra en la medida que leemos. Entonces, y tenemos que ir diciendo cuáles son las partes que componen esta lectura. El título de esta canción, La familia polillal. María Elena Walsh. Hay un micrófono abierto, pueden apagarlo, por favor. Tenemos, entonces, la familia polillal es el título. La autora, quien escribió esta canción, se llama María Elena Walsh. Entonces vamos leyendo y vamos mostrando cada palabra. La polilla come lana. De la noche a la mañana. Muerde, come, come, muerde. Lana roja y lana verde. Entonces nosotros podríamos detenernos aquí y decirle a los niños, ¿qué está comiendo la polilla? ¿Qué está comiendo la polilla? Lana roja y lana verde. Bien,
Ahora, ¿cuál sería, no es cierto? Hay palabras que tienen el mismo sonido final y nosotros podemos repetir. Por ejemplo, la polilla come lana de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué me tendrían que decir los niños? Que termina igual lana con mañana. Bien. Después tenemos muerde, come, come, muerde, lana roja y lana verde. ¿Cuáles terminan? ¿Cuáles son los sonidos iguales aquí? Muerde y verde. Perfecto. ¿Se fijan cómo vamos trabajando en la lectura con los niños? Vamos aprendiendo conciencia fonológica, sonidos finales. Estamos leyendo, mostrando cada palabra, lo que significa que los niños van a ir asociando lo escrito con lo verbal. Y también podemos trabajar de ampliación de vocabulario. Dice, sus hijitos comilones tienen cunas de botones. Su marido, don Polillo, balconea en un bolsillo. De repente se avecina la señora Naftalina. Muy bonita la verán, toda envuelta en celofán. Podemos seguir nosotros trabajando sonido final, ¿cierto? La familia polillal la espía por un ojal y la apuntan con la aguja a la naftalina bruja. Pero don Polillo ordena, no la maten, me da pena. Vámonos a otro ropero a llenarlo de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Las hilachas de una blusa y un paquete de pelusas. Entonces nosotros podríamos hacer preguntas que apuntan al sentido global de la canción de la familia polillal, por ejemplo, de qué se trataba la lectura, etc. Podríamos también trabajar vocabulario, porque ¿qué significa balconea en un bolsillo? ¿Qué significa balconea? Podemos sacarlo por el contexto cuando nosotros decimos sus hijitos comilones tienen cunas de botones. Su marido, don Polillo, balconea en un bolsillo. ¿Qué está haciendo cuando balconea? ¿Como morder o comer, profe? No, no. Cuando balconea en un bolsillo. ¿Cómo vieron al marido polillal en la portada del cuento? Está como en una hamaca, ¿sí o no? Ah, como balanceándose. Como balanceándose, ¿cierto? También los niños me podrían decir, ¿no es cierto? ¿Qué es un ojal? ¿Qué es la naftalina? ¿Ustedes saben lo que es la naftalina, chiquillos? La naftalina es una pastilla que se pone para ahuyentar específicamente las polillas y otros insectos. Sí, ¿cierto? Es una pastilla que venden para ahuyentarlos, para que, en el fondo, para que se mueran las polillas o para que no lleguen, ¿ya? ¿Qué es un ropero? Porque hay niños que digan, es que yo tengo closet, no sé lo que es un ropero. ¿Te fijas? Podemos ampliar el vocabulario de los niños. Podemos decir la. ¿Cuál es el sonido inicial de la? La L. ¿Cuál es el sonido inicial de la perdón, de muerde? La y podemos trabajar con las mayúsculas. Y decimos que son mayúsculas porque comienzan la frase.
y que después de un punto seguido ponemos mayúscula. ¿Cuál es el sonido de el sonido inicial? Las. ¿Cuál es el sonido inicial de la D? ¿Cuál es el sonido inicial de pero? La P. Entonces, podemos hacer preguntas que apuntan al desarrollo de destreza como preguntas que apuntan al sentido global de la lectura. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros trabajamos una lectura que ustedes ven que es muy entretenida, ¿cierto? Muy breve y que a los niños les puede llamar la atención, entonces cuando nosotros trabajamos una lectura podemos abarcar y abordar, aparte de la comprensión lectora, de hacer preguntas de predicción, hacer preguntas de inferencia. También podemos controlar el lenguaje, como decía el autor ahí, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, ¿y qué significa naftalina? ¿Qué es un ojal? ¿No es cierto? ¿Con qué sonido comienza tal palabra? ¿Por qué empieza con mayúscula? Podemos ir abordando inmediatamente. No es necesario que el niño escriba. La frase comienza con mayúscula, después de un punto. Sí. No, no es necesario que lo comentemos, que lo digamos, que quede dando vuelta. Entonces, yo traje esta lectura, chiquillos, para que nosotros pudiéramos aprender cómo trabajar una lectura compartida. ¿Por qué lectura compartida? Porque los niños todavía no saben leer. Por eso que vamos mostrando cada palabra. Podemos incluir ilustraciones. Si trabajamos con un data y podemos proyectar que tenga ilustraciones. Generalmente la portada del cuento sirve para decirle, niños, ¿de qué va a tratar este cuento? ¿De qué creen ustedes que pasará? ¿Ya? Sigo entonces. ¿Se entendió cuál era la idea? Sí, profe, sí se entiende. Muy bien. Ya, es que yo, chiquillos, ustedes van a decir, ay, profe, que usted nos trata como niño primero, pero es que tengo que modelar un poco lo que ustedes tienen que hacer, porque ¿cómo los ayudo para que puedan trabajar en el aula? No me queda alternativa. Entonces, tengo que hacerlo, lo trabajo con ustedes para que tengan una idea de cómo ustedes poder hacerlo con los niños en el aula, ¿ya? Bien, aquí en síntesis dice, según Quintanal 2001, en el mismo libro de didáctica de Mata, dice, se centra en operaciones que se realizan durante el proceso lector. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntas literales. Se refiere a la captación de lo que está dicho en el texto de modo explícito. No se considera una verdadera comprensión, clarito. No se considera una verdadera comprensión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos diciendo, ¿de qué vamos a hablar? De las polillas. ¿Qué comen las polillas? Lana verde y roja. ¿Por qué se fueron las polillas? Porque estaba la naftalina. ¿Ya? ¿Qué dijo el señor Polillal? Que no la mataran porque les daba, no, le daba pena. ¿Para dónde se fueron las polillas? Se fueron para otro ropero. Esas son preguntas literales. Aquí tengo que, y eso no es que hayan comprendido, o sea, está ahí. Ahora, ¿cuándo hemos comprendido? Cuando puedo extraer información del texto que no está explícita, pero se refiere con lógica de ellos. Por ejemplo, formulación de hipótesis. Chicos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cierto? ¿Efectivamente las polillas pueden arrancarse del aroma de la naftalina? ¿Qué pasaría si nuestra casa se cubriera de polillas? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Santiago, que hay muchas polillas? ¿Son dañinas para la salud?
¿Qué podemos averiguar de las polillas? ¿De qué se alimentan las polillas? ¿Cuánto tiempo viven las polillas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se regeneran estas polillas? ¿Cómo se desarrollan? ¿Viven de noche? ¿Viven de día? ¿Te fijas? Y también cuando nosotros llegamos a hacer el reconocimiento de la idea principal. Por lo tanto, el lector deduce, relaciona e interpreta lo que no aparece dicho en el texto. Y a eso le llamamos una operación interpretativa o inferencial. Todo lo que hablé ahora recién de las polillas no está en el texto, pero los niños pueden opinar, pueden comentar, pueden buscar información, pueden traerme la información, pueden indagar sobre el tema de las polillas, pueden ver si son dañinas o no para la salud de las personas. ¿Cuánto tiempo vive una polilla? ¿Se fijan? Y también podemos hacer una crítica o una valoración, que es la reflexión y análisis que el lector hace de lo leído refiriéndose a su propio sistema de valores. Por ejemplo, ¿es bueno que matemos las polillas? ¿Le hace bien al medio ambiente que matemos las polillas? Y que espero que los niños me digan que no, porque son polinizadoras. Por lo tanto, no hacen daño. Y nosotros debemos de no causarle daño a las polillas porque hacen la misma labor de las abejas. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos haciendo todo un tema literal, un tema inferencial y un tema valorativo o una crítica. ¿Sí? ¿Dudas y trabajo sobre esto? ¿Preguntas? Profe, Dígame. yo decía que los cuentos o las lecturas tenían que ser acotadas, que había dio el ejemplo de un niño que había hecho la lectura de un cuento muy extenso. ¿Cuánto es el promedio de tiempo que se utiliza en una actividad como esta? Es que tú puedes estar trabajando con los niños en una lectura, en preguntas, en buscar significados de palabras, ¿cómo se llama? Yo creo que más o menos te da como para media hora. El ideal es que después cambiemos de acción. No sé, los niños dibujan algo del cuento. ¿Te fijas? Que no me esté escuchando ni que estemos dialogando exageradamente porque los niños se inquietan. Pero en leer el cuento, en buscar las palabras, en hacer las predicciones, en responder preguntas, en buscar, yo creo que más de media hora no puede ser. Y por eso les digo que tienen que ser cuentos cortos. ¿Ya? Ok, profe, gracias. Ya, hijo. Mira, ahora yo iba a trabajar las estrategias de lectura de Isabel Solé, pero las voy a trabajar la próxima clase. Vamos a quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo quiero presentar el trabajo que ustedes van a tener que hacer y ahí nos vamos a demorar un poquito y pareciera ser que estamos, y sí, dijimos 1 hora y media de clase, chiquillo. ¿Cuál fue el acuerdo? No me acuerdo. No me acuerdo cuánto dijimos que íbamos a dar de clase. Bueno. Hasta las 11 creo, profesora, pero no recuerdo si iba a dar algún tiempo entre medio. No recuerdo bien. Ah, bueno, yo tampoco, pero ya nos pasamos y ya no vamos a parar, porque después estamos conectando más cosas. A ver, chiquillos, trabajo. Vamos viendo. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, se ve. Ya, chiquillos, gracias. Tenemos una elaboración de recurso didáctico. En información general tenemos que el trabajo comprende 2 evaluaciones.
La primera por el desarrollo completo de la ficha y la segunda nota corresponde al recurso didáctico digital elaborado. ¿Por qué 2 evaluaciones? En el sílabus dice ahí que nosotros vamos a desarrollar un taller y vamos a desarrollar un recurso didáctico, porque como estamos hablando de estrategias de aprendizaje, por eso puse un recurso didáctico y un taller en esa parte. ¿Ya? Y para no confundir ni tampoco complicar, esa es la verdad, di las 2 cosas en uno. Que están las 2 cosas relacionadas para que así nos centremos en un solo aspecto. El trabajo se realizará en grupos de 3 estudiantes. Chicos, grupos de 3. No voy a revisar grupos de a 2 ni de a 1. ¿Estamos? A no ser que tenga licencia médica y que esté enfermo y no pueda integrarse a un grupo. Todos de 3. Alcanzan perfectamente. La fecha de entrega de las 2 cosas va a ser el miércoles 16 de diciembre hasta las 18 horas. ¿Ya? Nivel de exigencia, un 70% para la nota 4. 2. El material elaborado debe considerar en la ficha descriptiva los siguientes aspectos. Nombre. El nombre del recurso didáctico digital para la enseñanza de la lectura y escritura inicial. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que usar un nombre que sea atractivo, ¿no es cierto? Que sea atractivo para el trabajo que vamos a mostrar. Usted va a crear un nombre, pero que algo que sea atractivo, que un poco indique para qué es, ¿ya? Vamos a seleccionar objetivos de aprendizaje que se abordan con este material. Está sumamente claro que este material es para primero básico, cuando estamos enseñando a leer y a escribir. ¿Ya? Es para primero básico. Por lo tanto, ¿de dónde voy a sacar los objetivos de aprendizaje? Del programa de primero. Habilidades a desarrollar en los niños y las niñas. ¿Qué habilidades puedo desarrollar con ese recurso? Etapas del trabajo, actividades de conocimientos previos de los niños y las niñas. Por ejemplo, en esta etapa yo voy a poner cuáles son los conocimientos previos de los niños. No sé, por ejemplo, desarrollo de la reflexión metalingüística. Y voy a poner ejemplos concretos de cómo voy a trabajar sonido inicial, sonido final, no sé. ¿Cómo trabajo lateralidad? Por ejemplo, si necesito que sea mi conocimiento previo. Lateralidad, ¿cómo se llama? No sé, ubicación espacial, qué sé yo. Conocimiento de las letras, pero ¿cómo lo hago? Usted en este trabajo me lo va a tener que incluir. Por eso dice actividades de conocimientos previos, no solo que me las nombre. Explicar y además el recurso didáctico para trabajar la lectura y o escritura inicial, considerando algunos de los métodos de enseñanza. Yo para poder resolver esto voy a tener que situarme. ¿En qué método voy a enseñar? Y sobre ese método pienso un recurso, ¿cierto? Y luego voy a tener que explicar el método que voy a utilizar, que va a justificar mi trabajo, de manera extensa. ¿Qué quiere decir esto? Citando autores. No, ¿por qué le puse de manera extensa? Porque de repente hay alumnos que me escriben 2 líneas y quieren un 7. Tienen que explicar bien el método, buscar distintos autores, que dice Juanito del método, que dice Carlito, que dice Pepito. Para ello debe buscar información y justificar su utilización. ¿Por qué yo decido utilizar el método sintético fonético? ¿Por qué yo decido utilizar el método analítico? ¿Ya? Presentar un texto de lectura de primer año donde se observa claramente el método que se utiliza para leer, relacionado con el recurso elaborado. Si yo digo que voy a usar el método fonético, ¿cierto? Voy a buscar un libro que voy a fotografiar la portada,
voy a sacar fotos de algunos ejemplos y voy a pegarlos en el trabajo, en la hojita que tengo que hacer. Luego tenemos la evaluación de la ficha descriptiva, que está aquí. La ficha descriptiva se presenta completa, con todos los aspectos, con los 6. Se establecen claramente los objetivos de aprendizaje. Las habilidades a desarrollar son pertinentes con él o los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Consideran actividades de preparación para la lectura, o sea, de conocimientos previos. El recurso didáctico elaborado es explicado con claridad para que sea utilizado por quien lo requiera. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, yo elaboro un recurso didáctico y justo me enfermo y llega el colega Juan Pablo a hacerme la clase. Toma ese recurso y él tiene que trabajar con él sin ningún problema, porque el profesor dejó las indicaciones claras de cómo funciona. A eso me refiero. El recurso didáctico elaborado responde al método de lectura seleccionado. El método de lectura es explicado a cabalidad. El libro de lectura escolar de primer año es pertinente al método seleccionado. Justifica el uso del libro de lectura. Imagínense, tienen 5 puntos. El trabajo cumple con la formalidad de presentación requerida. Lenguaje, aspectos éticos, ortografía, redacción, bibliografía, entre otros. En total, para evaluar esta primera parte, tiene 34 puntos. Luego, tengo la evaluación del recurso didáctico. ¿Ya? El recurso didáctico digital presentado es coherente con el objetivo de aprendizaje seleccionado. El recurso didáctico presentado permite el desarrollo de la habilidad a desarrollar. El material presentado brinda oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Es decir, pueden aprender los inquietos, los más tranquilos, los que son más rápidos, los que tienen algún trastorno de aprendizaje. Todos pueden aprender, todos pueden estar pendientes de lo que va a hacer el profesor. Técnicamente, el recurso considera audio, colorido, animaciones, organización temporal, tratamiento gráfico y lingüístico, acorde al material digital. El material resulta interesante, novedoso y estimula el aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Ya? La información está bien estructurada, de lo más simple a lo más complejo, o sea, en la organización que tenemos nosotros cuando preparamos un recurso, ¿no es cierto? Partimos de algo que es más simple para los niños hasta llegar a la situación más compleja que queremos llegar. Las actividades a desarrollar para la lectura inicial son pertinentes al método seleccionado. El trabajo cumple con la formalidad de presentación requerida, lenguaje, aspectos éticos, respeto a la diversidad, entre otros, y es acorde al nivel de desarrollo de los niños y las niñas. En total son 36 puntos. ¿Ya? Yo puse una notita aquí porque algunos me pueden preguntar, y profesor, ¿y cómo lo hacemos? ¿En qué recursos? Mire, se puede trabajar en PowerPoint con animación, en multimedia, ¿no es cierto? En Prezi. Y también estuve observando que hay varias herramientas en Google gratuitas que uno las puede bajar y que puede trabajarlas, ¿ya? Y que puede utilizar para armar un recurso didáctico. ¿Ya? Preguntas. Profe, ¿Sí? la obra la elige uno. ¿Perdón? Juan Pablo, no te escuché. Me refiero al recurso a utilizar, el material en sí, me refiero al... Uno lo elige, ¿cierto? Sí, pues. Sí, porque tú te tienes que situar en algún método, ¿no es cierto? Voy a trabajar con... Yo enseñaría a leer a mis alumnos con este método, dirías tú.
Entonces, cuando yo selecciono el método, también puedo saber y puedo buscar, indagar. También en YouTube hay un montón de información, de datos que uno puede sacar ideas. Y uno puede decir, voy a trabajar con este método, entonces voy a funcionar para hacerlo. eh, ¿Por qué? Porque entonces en torno a eso yo voy a buscar o voy a pensar qué recurso puedo hacer. Y una vez que ya tengo armada la idea, entonces cuando yo justifique el recurso que yo estoy haciendo desde el punto de vista del método, entonces también yo podría justificarlo desde el punto de vista de alguna teoría de aprendizaje. No sé, desde el punto de vista sociocultural que postula tales y tales cosas, el método es el método analítico por tales y tales razones, y según Juanito, Pepito y Sarita, pasan tales o cuales cosas. ¿Te fijas? Entonces, por eso que tenemos que situarnos primero, en qué método para poder pensar, porque dependiendo del método es la estrategia que tú tienes que usar y el material que vas a utilizar. ¿Sí? Ok, profesora. Gracias. Ya, hijo. ¿Qué otra consulta tienen? ¿Se entiende claramente lo que tienen que hacer? O quizás cuando empiecen a responder la ficha y a ver, a lo mejor ahí van a presentar algunas, algunas dudas. Y ahí, mire, como el trabajo es para el 15 o 16 de noviembre, tenemos casi un mes de diciembre. Estamos a 18. Para la otra semana no lo di, porque tienen que entregarme el control de lectura. Y entonces dejé 2 semanas prácticamente para hacer este trabajo. 2 semanas, podría haber sido para el 9, no, estoy dejando 3 porque es para el 16. Entonces lo dejé para el 9, lo dejé para el 16, dándoles tiempo. Y mientras tanto yo voy a estar avanzando con el contenido que nos corresponde para el último eje temático del sílabus, para que hagamos el último trabajo que tiene que ver con una microplanificación y un instrumento de evaluación. Y ahí cerramos. Y que yo creo que eso va a tener que quedar para la evaluación de eso yo creo que va a quedar para la primera semana de enero. La entrega solamente, no la clase. ¿Se entiende, chicos? Y ahí estaríamos terminando el año, pues, chicos. Así que como trabajo, como tal, como más grande, les queda este. Y después lo otro es una planificación que la voy a sintetizar lo que más pueda, porque me voy a centrar en algunos aspectos nomás, y un instrumento para evaluar esa clase. Y listo. Nosotros hemos visto cómo se trabajan las rúbricas, cómo se trabajan, ¿no es cierto?, las listas de cotejo, cómo trabajamos, hemos visto cómo trabajar el tema de las escalas de apreciación, hemos visto distintos instrumentos que los trabajamos el semestre pasado, lo hemos estado recordando, entonces no creo que sea tan compleja la última parte, ¿cierto? Ahora, si nos apuramos un poquito, a lo mejor podrían decirme ustedes, profe, y si entregamos el trabajo, a ver, diciembre, si entregamos la planificación y el instrumento el 30, y ahí cerramos, muy bien, eso hacemos. ¿Se fijan? Es cuestión que nos pongamos de acuerdo. La idea es que yo no quiero que estemos a última hora con todas las cosas de un viaje, porque sé que eso nos va a cansar más y a nosotros también nos cansa porque se nos juntan todas las evaluaciones, todas las cosas. Entonces, tendríamos que seccionar para que tengamos, ¿cómo se llama? Para que no andemos corriendo. ¿Ya, chicos?
¿Alguna otra consulta, sugerencia? Profesora, ¿podría Michelle. repetirme las evaluaciones que quedan pendientes? Por Una favor. planificación y un instrumento de evaluación. Ah, ya, muchas gracias. Eso nada más, Michelle. O sea, aparte de esto que estoy dando hoy, quedaría eso. Pero voy a apuntar rigurosamente a lo que quiero evaluar. ¿Estamos? Porque sé que hemos planificado, han planificado en la práctica, han planificado en distintas instancias. Entonces ahora quiero, ¿cuál es el foco de mi planificación? Que sea para enseñar a leer y escribir. Y yo una evaluación sobre eso. ¿Estamos? Bien, ¿algo más, chicos? Ya, miren, yo voy a subir hoy día el tema del recurso didáctico para que lo vayan viendo, lo vayan madurando y si tienen dudas la próxima clase me lo consultan y así vamos mejorando para la comprensión de lo que hay que hacer. Y voy a subir el PPT que tiene que ver con el repaso de la conciencia fonológica. No voy a subir todavía el de comprensión lectora hasta que no veamos las estrategias de Solé para que poder subirlo completo. ¿Les parece? Ok, profe. Ya, chicos, que tengan un muy buen resto de semana. Cuídense mucho, que estén muy bien y no sean porfiados. Recuerden que tenemos que seguir cuidando nuestra salud. Chao, profe, que esté bien, cuídese.